piensa que es luz y claridad en la noche oscura. Hay quien tiene remedio y hay medios sin cura. Hay una prensa que nutre la perfecta dictadura y le declaró una guerra abierta a la cultura. Hay otra prensa dispuesta a enfrentarse a esta locura, sincero, sin pero, sin miedo y sin censura. A la mesa de investigación Contralínea sin censura con la querida Nancy Flores, que ya llegó para hablar sin censura. Sigue malita de la garganta y nosotros aquí pidiéndole que nos apoye con sus opiniones, con su comentario, con su análisis. Querida Lina, ¿cómo es? Perdón, querida Lina, mi querida Nancy Flores, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Buenas noches. Tal vez nos parecemos, Vicente, por eso te equivocaste. Buenas noches. Bueno, no, oye. Ya estuve escuchando que estaba en la mesa anterior. Me preocupas. ¿Cómo sigues? Pues sigo, Vicente. No, pues estoy tratando de recuperarme. He estado trabajando en casa, pero pues sí, ya me preocupé yo también, porque ya son muchos días. Bueno, pues te mando los deseos de recuperación total y pronta, mi querida Nancy Flores. Oye, Nancy, te propongo que hablemos de los cambios en el gabinete. De verdad, ¿tú te esperabas, por ejemplo, a Luisa María Alcalde para secretaria de Gobernación? La verdad que esa sí creo que sorprendió, esa jugada, me refiero a esa jugada, sorprendió a propios y extraños. La secretaria del Trabajo en un enroque se va a la Secretaría de Gobernación y se convierte así en la segunda figura política en papel más importante de nuestro país, mi querida Nancy. Fíjate que yo tampoco lo esperaba, sí me sorprendió esta decisión del presidente López Obrador, porque además se hablaba de otros personajes, otros políticos, incluso de izquierda, hombres, además de todo, ¿no? Después de que la secretaria Rosa Isela Rodríguez declarara que ella permanecía en seguridad, porque muchos ya, o al menos era, digamos, uno de los escenarios más viables, que fuera Rosa Isela a Gobernación. Pero cuando ella en una mañanera, pues dice, yo me quedo en la Secretaría de Seguridad, pues ahí fue cuando empiezan a surgir otros nombres y no había, pues sí, figurado realmente el nombre de Luisa María Alcalde. Sin embargo, me parece un movimiento interesante en el sentido de que el presidente apuesta por los jóvenes, ¿no? O sea, de por sí, ella ya había estado en una Secretaría de Estado, pues muy relevante como es la del Trabajo, pero pues por supuesto que ahora tener en sus manos la gobernabilidad del país va a ser pues un trabajo, me imagino, mucho más demandante de lo que era la Secretaría del Trabajo, pero yo no dudo de las capacidades de Luisa María Alcalde y más bien pienso que puede conducir sobre todo ciertas políticas internas con una visión distinta a lo que hemos tenido hasta ahora, porque hay que recordar que Gobernación venía primero de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, luego pasa a Adán Augusto López Hernández, pero finalmente estos dos pues políticos, se puede decir así, tienen mucha experiencia, son personas ya muy maduras en el ámbito de la política y me parece que es una jugada interesante de parte del presidente López Obrador, quizá también para darle un giro distinto a ciertas políticas de gobernabilidad sobre todo, y también de acercamiento con los poderes, porque hay que recordar que desde la Secretaría de Gobernación se debe de llevar también la relación con el Poder Judicial Federal. Entonces vamos a ver ahí cómo aterriza las políticas públicas Luisa María Alcalde. Sin duda será algo muy interesante de ver y también entender el momento en el que llega ella, porque este momento es muy coyuntural hacia 2024 y la gobernabilidad tiene que estar al 100%. De gobernación, pues dependen muchas áreas estratégicas, sobre todo aquellas que deben de, pues, prever escenarios, por ejemplo, de sabotajes
de cara a 2024. Entonces, sí creo que es un reto mayúsculo para ella, pero no dudo de su capacidad. Pues más allá del nombramiento de la hoy secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, de si están o no de acuerdo algunos al evaluarla como secretaria del Trabajo y Previsión Social, también queda establecido nuevamente que vivimos en un país de muchos machitos, querida Nancy. Se convierte en la nueva figura política, obviamente mujer, joven, que recibe ataques pues muy despreciables, muy groseros, de alta misoginia, Nancy, y pues de alguna manera nos tiene que llevar a exhibir, y también en mi corazoncito me da mucha tristeza que todavía estemos en este nivel en algunos, no en muchos obviamente, en algunos personajes que tienen cierta influencia en los medios de comunicación pues para cuestionar o para criticar estos nombramientos en la política desde el machismo, desde la misoginia, Nancy. Sin duda, Vicente, o sea, es que su nombramiento ha despertado nuevamente a estos machos que llevan dentro muchas personas, lamentablemente, y muchos comentarios sí son muy misóginos. Pero yo creo que también Luisa María debe de hacer a un lado eso para concentrarse en la, pues en la misión que tiene de ahora en adelante. Pero sí, por supuesto que esta campaña en medios, sobre todo en redes sociales, es un poco también para desestabilizar emocionalmente a las mujeres. No hay que olvidar que una forma de violencia hacia el género femenino es la violencia psicológica y que eso incluye ataques en redes sociales, ataques masivos de gente, pues sí, que tiene cierto perfil con muchos seguidores o que inflan también sus narrativas mediante el uso de bots. Y esto busca sin duda medrar en la autoestima de las mujeres, pero yo, o sea, digo, lo que yo creo que debería de pasar es que ella no se detenga en este momento, sino que empiece a planear hacia el futuro y sobre todo a concentrarse en la misión que tiene, que va a ser fundamental para el país. Yo creo que era una de las carteras que más tenía la atención encima, porque viene un momento muy importante de cara a 2024. La gobernabilidad de este país tiene que, digamos que sostenerse sin ninguna falla de aquí a las elecciones y de ahí al final, al cierre ya muy específico del gobierno del presidente López Obrador, que es acabando septiembre. Entonces, ella tiene una misión tan importante, tan crucial, que sí pienso que no debe de hacer caso a esta campaña que busca así de alguna manera deslegitimarla y al mismo tiempo medrar en su autoestima o incluso, pues sí, generarle algún tipo de repercusión psicológica. Pero ojalá tenga desactivadas sus notificaciones, Vicente. Oye, Nancy, otros cambios importantes, el de aduanas, el presidente lo anuncia hoy, llega un secretario en retiro y bueno, pues en la oposición ponen nuevamente el grito en el cielo. Ha habido diferencias en aduanas, lo he platicado con Miguel Vadillo, director de la revista Contralínea, lo he platicado contigo y bueno, pues queda establecido que pues no es mera coincidencia la salida del que estaba como director de aduanas y la llegada de un general en retiro, que por cierto dijo el presidente estaba en su terna para convertirse en el secretario de la Defensa Nacional, que terminó siendo Luis Crescencio Sandoval, querida Nancy. Sí, Vicente, fíjate que también creo que en estos cambios que venía anunciando el presidente, yo creo que ayer cuando dijo mañana voy a dar a conocer otro cambio, no nos imaginábamos que iba a ser en aduanas, pero como bien dices,
desde la revista Contralínea le hemos dado seguimiento sobre todas las tensiones que existían entre el, pues ahora ya exdirector de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Rafael Marín Mollinedo, que es quien sale precisamente de aduanas de acuerdo con el nombramiento que ha hecho hoy el presidente, y el propio secretario de la Marina Armada de México, Rafael Ojeda Durán. Y esas diferencias se profundizaron, Vicente, a partir de una ejecución extrajudicial que ocurrió el pasado 28 de mayo allá en Manzanillo, Colima, una ejecución en contra de quien fuera el subadministrador de operación aduanera en Manzanillo. Y se da justamente después, perdón, no dije su nombre, Sergio Emanuel Martínez Covarrubias, este subadministrador es el que fue ejecutado. Y se da en un contexto en el cual había cedido el secretario de la Marina, Rafael Ojeda, que civiles retornaran a la administración de dos aduanas fundamentales, que son así como de esas aduanas que son muy cotizadas por lo que significan, no solo en materia de ingresos, ¿no? de recaudación fiscal por las importaciones y exportaciones legales que se hacen, sino también por la presencia del propio crimen organizado. Estamos hablando justo de estas aduanas de Manzanillo y de Lázaro Cárdenas. Y entonces había pactado el 12 de mayo de este mismo año que regresaran 6 civiles a estas dos aduanas, entre ellos esta persona que lamentablemente pues perdió la vida. Y después de esa ejecución, ya las fricciones fueron muy fuertes, porque una vez que se da la ejecución de este subadministrador, al siguiente día llegan marinos y sacan a 2 de estos funcionarios, los llevan en helicópteros, los sacan. Y al otro día, a los otros 3 de la otra aduana. Y ya con esto se rompe por completo el acuerdo de que regresaran civiles. Y este acuerdo yo creo que es uno de los acuerdos que menos tiempo pues duró, porque al final de cuentas fueron 12 días que estuvo vigente este acuerdo firmado tanto por el director, entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, y el propio secretario de la Marina. Pero había una tensión muy, muy fuerte, porque hay que recordar que prácticamente esta ANAM, esta agencia, pues quedó como un cascarón cuando los marinos toman el control de las aduanas, del propio aeropuerto, y también los militares toman el control de las aduanas terrestres. Entonces queda pues como muy a la deriva esta institución, porque en los hechos, o más bien en el papel, sigue siendo como la responsable, pero en los hechos no tiene ninguna participación. Y nosotros lo que logramos documentar es que a pesar de que sí existía este acuerdo entre la Marina y la agencia, y sí regresaron los 6 civiles a estos cargos, en realidad nunca se les dio la operatividad de las aduanas. O sea, ellos necesitan unas claves para operar todos los sistemas y la Marina nunca se las dio. Y cuando ocurre lamentablemente esta ejecución, pues al final ya la Marina lo toma como un pretexto, además, ¿qué tipo de circunstancia, no? O de pretexto, para decir, bueno, los civiles ya no pueden estar aquí. O sea, son más un riesgo que un beneficio para las aduanas. Entonces se cancela ya este acuerdo y por lo visto se rompe totalmente el diálogo. O sea, ya se sabía que había una fricción muy fuerte que lleva a ese acuerdo precisamente para tratar de limar las cosas, y solo se acepta en 2 aduanas, pero se rompe inmediatamente, Vicente. Entonces sí, es una situación muy delicada y el presidente pues no lo dice, ¿no? Porque el presidente rara vez se refiere a estas fricciones dentro de su gabinete, aunque él lo ha dicho, es normal,
en el propio gabinete de Benito Juárez había este tipo de roces, ¿no? Entre funcionarios, entre servidores públicos. Unos tienen una visión, otros tienen otra. Él sí ha llegado a poner algunos ejemplos en su conferencia, pero al final, pues este sí es un ejemplo de algo que ya no se pudo pues solventar, que ya fue determinante y que el propio presidente tiene que tomar la decisión de pues cambiar ya totalmente a quien está al frente de esta Agencia Nacional de Aduanas de México. Y a ver, en el análisis que hacen, ¿se calmarán las aguas? Porque estamos hablando de un general en retiro y tengo entendido que las aduanas son manejadas por la Marina. ¿Cómo va a funcionar esto, Nancy? Fíjate que yo ahí creo que sí está ya muy planchado quién llegaba. O sea, no creo que sea una decisión que no esté tomando en cuenta las circunstancias en las que se da la salida de Mojinedo. Yo creo que sí se toma en cuenta, pero precisamente por eso llega un militar, o sea, un militar que acata órdenes, porque la disciplina militar, tanto en la Marina como en la Sedena, pues es muy fuerte, ¿no? Entonces es alguien que no va a pugnar porque vengan civiles, para empezar, porque él viene del sector militar. Entonces va a ser un apoyo para esta visión de que sean las Fuerzas Armadas las que tomen el control en busca, pues de esto que también es muy importante, que es limpiar las aduanas de corrupción, porque era un nido de verdad de corrupción lo que se había vivido en sexenios pasados. Entonces, es algo que también el presidente reconoce, o sea, no sé si lo notaste, pero en su declaración de hoy, Vicente, el presidente dice, tenemos que seguir limpiando las aduanas de corrupción. ¿Por qué? Porque todavía no se logra. ¿Y qué? O sea, ¿por qué es tan importante revisar el tema de la corrupción en estas aduanas? Porque a través de ellas pues entra no solo la droga, o sea, estos precursores químicos que vienen sobre todo de Asia, y con los cuales se fabrica el fentanilo, estos entran por esas aduanas. Pero no solo es los componentes de la droga o los precursores, también entra, por ejemplo, el huachicol. Mucho del combustible robado se hacen varias digamos, es como un modus operandi que también hemos publicado en Contralínea, que ya las autoridades han pues visualizado. Y es que sale el huachicol en un barco que supuestamente va vacío, sale de las costas mexicanas, entra a mar internacional y regresa como si hubiera comprado el combustible de forma legal en otras regiones. Pero no, es combustible que le robaron a petróleos mexicanos. Entonces entra por esas aduanas. Y si tú tienes personal corrupto, pues primero no o va a ser la vista gorda ante la documentación falsa que están presentando. Y no solo es el huachicol y no solo son los precursores, sino una cantidad impresionante de mercancías piratas, de contrabando, en fin, o sea, hay mucho contrabando, prácticamente de cualquier producto que menciones del mercado, hay contrabando, hay piratería. Y eso entra por las aduanas. Entonces necesitas tener, pues sí, el control. Y el presidente cuando, yo me imagino, ¿no? Es un escenario que planteamos. Cuando el presidente analiza qué es lo que está pasando con las aduanas en México y toma esta decisión, es porque él se da cuenta que los civiles no van a poder, porque está muy corroído ya toda la estructura de las aduanas. Entonces yo creo que esta decisión de nombrar al general, además un general que por lo visto pues era bien visto desde el inicio del gobierno, desde un poco antes del gobierno de López Obrador, porque sí en efecto estaba en esta terna para ser secretario,
pues significa que es alguien que por lo menos tiene la confianza del presidente y que va a llegar a poner orden ahí, o por lo menos a acatar esta línea que viene desde presidencia de garantizar pues que las aduanas tengan un funcionamiento desde una perspectiva castrense. Oye, mi querida Nancy, y otro de los temas que me gustaría abordar, si me permites, no te quiero mantener largo y tendido aquí porque sé que andas sufriendo con tu voz, con tu garganta, pero ustedes en la revista Contralínea, nosotros hemos hecho eco de eso. También desde aquí hemos puesto el dedo en la llaga en la medida de nuestras posibilidades. Hemos destapado, han destapado el fenómeno de las puertas giratorias, ¿no? Iberdrola en el caso de Felipe Calderón, ya hemos exhibido los negocios de Fox, los negocios de Cedillo, y bueno, hay que hablar de estos del INE, que de alguna u otra manera este negocito que están armando estos personajes encabezados por Edmundo Jacobo, el que fuera secretario ejecutivo del INE, pues es una puerta giratoria. Básicamente es salir de la institución después de aventarte más de más de una década en la institución, te llevas la información, dejas tus intereses protegidos y resulta que te avientas una oficina, un bufete con los que se van contigo, ¿no? A mí en lo particular me resulta altamente sospechoso y, si me apuras un tantito, inmoral, querida Nancy. Totalmente de acuerdo contigo, Vicente, sobre todo teniendo en cuenta que estos personajes, como tú dices, se llevan información privilegiada. Ese es el fondo de la puerta giratoria, es el gran hoyo que nos ha también llevado a circunstancias de corrupción y de, por supuesto, tráfico de influencias. Es que va en varios sentidos. Primero, sí, toda la información que se llevan de cómo opera o qué tantos asuntos o cómo llevaban los asuntos al interior del propio INE, porque además hay que recordarlo, Edmundo Jacobo era el secretario ejecutivo del INE, era, digamos que están los consejeros y está él, o sea, un mando alto, muy, muy alto dentro de la estructura del Instituto Nacional Electoral. Entonces, se lleva toda esta información privilegiada, no hay un control de realmente qué es lo que sacó, incluso físicamente, los expedientes, los archivos, qué tipo de información se llevó a su casa. De eso no hay un control, no hubo una vigilancia puntual. Y muchos sabemos que salen los funcionarios cargando, si bien no maletas físicas, pues sí varias USBs o discos duros cargados de información, eso por una parte. Pero incluso si no se hubiera llevado nada, lo lleva en su cabeza, Vicente, o sea, porque lo vio, porque fue testigo directo, porque él participó de las decisiones. Entonces, eso es llevarse información privilegiada, incluso si no te llevaste un solo papel en tu portafolios. Eso por una parte, y por otra, como bien dices, las redes que deja dentro, porque la institución, o sea, no es que llega Guadalupe Tadei a la presidencia del INE y entonces puede limpiar todo, ¿no? O sea, ya se me van desde ahorita todos los funcionarios que estaban con Lorenzo Córdoba. Por supuesto que no, esa institución tiene que seguir operando y para que siga operando tiene que continuar con una estructura de servidores públicos que no se van, generalmente se van mandos medios y mandos altos. Pero queda toda una estructura con contactos que aprovechan estos servidores públicos que luego se convierten en gestores o en este caso, pues en un despacho de abogados para litigar temas electorales. Entonces, sí, por supuesto que es un tema inmoral a todas luces, debería ser un tema ilegal, esto ya no debe de permitirlo las leyes, pero ¿por qué acaba no siendo
o quizás sí lo sea, pero en este caso pareciera que no lo es. ¿Por qué acaba no siendo un tema ilegal? Pues porque las leyes las hacían a su modo. Y esto pues todavía permanece, el Poder Judicial sigue fallando en contra del Legislativo, que ya estamos en lo más ridículo del Poder Judicial Federal con la Suprema Corte diciendo que ahora el Legislativo no tiene que legislar, ¿no? O sea, ya el ridículo total. Pero más allá de eso es porque tenían todo un andamiaje legal y este personaje, Edmundo Jacobo, lo sabe, que les permite justo eso, o sea, tener esa puerta giratoria donde lo único que van a hacer es traficar influencias. Este despacho no es diferente a los despachos que constituían en el pasado o que tienen todavía litigantes que en el día eran legisladores, como Diego Fernández de Ceballos, y en la tarde eran litigantes contra el Estado mexicano. No tiene ninguna diferencia eso. Y muy probablemente con la ayuda de gente que se queda adentro, pero no solo adentro del INE, porque ¿cuál era la función del Instituto Nacional Electoral? Pues tener una relación estrecha, directa, a través precisamente del secretario ejecutivo en el periodo de Lorenzo Córdoba, en un buen tramo, Edmundo Jacobo, con el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Una relación prácticamente íntima, Vicente. Y ahí es donde operan pues también estos lazos de amistades, de intereses. Entonces, él conoce a los magistrados, conoce a los secretarios, conoce la estructura del Tribunal Electoral. Y ese conocimiento que se lleva de toda la institucionalidad electoral lo va a emplear para beneficio propio y beneficio de terceros, no necesariamente o casi podemos decirlo con certeza, en contra del pueblo de México. Y esto es lo grave de esta circunstancia, que este personaje pues sí tiene este pasado además oscuro dentro de la propia trayectoria que tuvo en el INE, pero además con todo esto encima crea su despacho para litigar contra el Estado mexicano de forma casi segura. Y si me permites para cerrar, ¿ya respondió Graue? ¿Ya respondió Enrique Graue a la investigación presentada por ustedes y comentada en esta mesa de investigación contra Líneas Sin Censura TV, Nancy? Fíjate que no responde en el sentido estricto de la palabra respuesta, porque emite una carta desde el Conde de Valenciana, esta fundación a la cual pues hemos documentado claramente sus circunstancias, ¿no? De ser una fundación de las más multimillonarias que existen. Tan solo para recordar un poco este reportaje, esta Fundación Conde de Valenciana tuvo ingresos por 604 millones de pesos el año pasado, y de esos 604 millones, la mayor parte fueron por el costo de consultas y también por el costo de cirugías. Entre otros datos, dimos a conocer que al rector Graue y a todo el órgano de gobierno les transfirieron recursos, en el caso del rector 103,000, poco más de 103,000 pesos, se le transfirió en 2022 y entre otras cosas también dimos a conocer que aunque su supuesta vocación por la cual se le considera una asociación civil sin fines de lucro es porque ayuda a los más pobres con cirugías gratuitas. El año pasado practicó 75 cirugías gratuitas, pero estas se pagaron con donativos que también recibe. Es decir, la fundación no donó ni una sola de estas cirugías. Otro dato que nos llamó la atención son los más de 115 millones de pesos que empleó la Fundación Conde de Valenciana para invertir en bonos gubernamentales, y aquí lo dimos a conocer. Entonces, en su carta, el rector Graue, también el presidente de esta Fundación Conde de Valenciana, pues indica
pues la información busca golpearlo, pues primero decirle que no, Vicente, nuestra información nunca busca desprestigiar a nadie, en realidad nuestro compromiso, y lo hemos dicho en varios de tus programas, nuestro compromiso es con la sociedad. El periodista... ¿Golpearlo, dijo? Pues ¿Golpearlo? no empleo esa palabra, o sea, ¿Dañar su imagen? Dañar su imagen, algo así. Ay, Enrique, ¿no? Se entiende. qué bárbaro Enrique Enrique Graue. Entendió el que entendió, lo digo pues por las respuestas que dan a las investigaciones, pues. Y fíjate, Vicente, que no da información total porque dice, las inversiones en moneda extranjera son para adquirir equipo, pero nosotros no hablamos de inversiones extranjeras, Vicente, hablamos de inversiones en bonos gubernamentales del gobierno de México. A eso no se refiere, ¿no? Esos 115 millones no los aclara. No aclara lo de los 103,000 pesos que se le transfirieron, no hace ni una sola referencia a ese dato. No, en ningún momento en su carta dice que algún dato de Contralínea, de la revista Contralínea, o de este reportaje en específico, sea falso. Y básicamente no lo puede decir y no lo va a decir nunca porque ni una sola línea de ese reportaje es falsa. Dice que su organización o Fundación Conde de Valenciana es altruista y que eso se demuestra porque tienen estas sedes en el centro, aquí en la capital del país, en Ometepec y en Tlaxcala, que dan ayuda a las personas más pobres. Pues es justo lo que dijimos, Vicente, o sea, no es contradictorio con nuestra información. Lo que nosotros dijimos es que mientras tienen estas 3 sedes donde las consultas cuestan entre 205 y 250 pesos, tiene otras 3 sedes que el rector, pues muy mañosamente, omite hablar de ellas, que son la sede en Santa Fe, en el ABC de Santa Fe, su sede en Polanco y su sede en el San Angelín. Y que ahí esas mismas consultas con las mismas características cuestan 1,300 pesos y que esto acaba segregando a la población pobre, porque una persona o una familia que apenas tiene dinero para subsistir al día, pues evidentemente no va a ir a la sucursal donde te cobran 1,300, va a ir a la sucursal donde te cobran 205 o 250 pesos. A eso no se refiere el rector y es ahí donde está la trampa, porque ellos tienen estas instalaciones de élite lujosas para la clase alta y ese es el negocio, Vicente, porque ahí ni las consultas son gratis, ni son de bajo costo, ni buscan beneficiar a los más pobres. Esas instalaciones están hechas para los ricos o las personas con un poder adquisitivo mucho más elevado a las personas que viven con apenas lo mínimo para pasar los días y en ese contexto se convierte en un muy buen negocio para ellos. Entonces yo más que decir que el rector nos respondió, diría que el rector le sigue mintiendo a la sociedad al omitir entrar de lleno y explicar cada uno de los puntos como Contralínea se lo pidió previo a la publicación del reportaje. Y ayer que yo veía esta respuesta, que además no me enviaron a mí, sino que la enviaron en términos generales, o sea, cuando yo tuve o más bien les di esta posibilidad de hablar conmigo previo a la publicación, ayer publicaba en Twitter, en mi cuenta, pues sí, un poco la narración de qué es lo que había ocurrido con este reportaje, pero también que personal de la Universidad Nacional Autónoma de México el viernes por la noche me habló por teléfono para decirme que si se podía cambiar la fecha de publicación para ver si la Fundación Conde de Valenciana me daba una respuesta. Y eso, por supuesto, que lo rechacé, porque en Contralínea rechazamos este tipo de presiones, porque no puede nadie condicionar la fecha de publicación
a cambio de darte una respuesta, además pidiéndotelo de esta manera, ¿no? Cuando tú estás especificando cuándo es tu día de cierre y qué es lo que quieres tratar. Entonces, sí decir pues que que este es todo el contexto y que no responde al fondo de las cosas el rector y que se guarda mucha información. ¿Por qué no nos habla el rector de estas 3 sedes que tienen en zonas muy lujosas de la Ciudad de México? ¿Por qué no nos dice cuánto cuestan ahí las consultas? ¿Por qué no nos dice cuánto cuestan ahí las operaciones? ¿Y quiénes son los clientes de esa fundación? Si realmente, de esas sedes específicas, si realmente son personas pobres. Que lo demuestre, así como yo presenté pruebas de cada una de las cosas, porque yo me basé en los archivos contables de la propia fundación. Yo no inventé absolutamente nada. Y tan es así que el propio rector omite en su carta hablar de los 103,000 pesos que recibió en su cuenta personal de esta fundación. Si fuera falso algún dato, pues que dijera, o si fuera falso todo el reportaje, que lo dijera, no nada más que lo descalifique, ¿no? Diciendo que forma parte de una campaña de desprestigio, cuando en realidad no es una campaña de desprestigio. Todas las fundaciones y asociaciones deben de ser fiscalizadas. Y nada más para dar otro dato de contexto, Vicente, aquí mismo hemos revisado a varias fundaciones y asociaciones civiles porque es un trabajo que se tiene que hacer desde el periodismo, buscar y poner foco en estas asociaciones que lo que hacen es quedarse con el dinero que debió de haber ido al erario de la nación. Porque este dinero es deducible. La pregunta que hace Sergio Gámez creo que es muy prudente en el chat, en vivo y en directo, Nancy. ¿La UNAM en manos de quién está? Creo que es muy prudente y creo que no corresponde necesariamente a Nancy o a Vicente responder, pero además creo que lo dejas establecido muy bien en Twitter, querida Nancy, cuando respondes a esta respuesta, no respuesta de Enrique Graue, el rector de la UNAM. Nancy Flores responde en Twitter y dice así, le leo lo que publica Nancy, directamente al rector de la UNAM, Enrique Graue. Dice, el rector de la UNAM, Enrique Graue, ha reconocido que la Fundación Conde de Valenciana, que preside, obtiene sus principales ingresos del pago de las consultas, más de 600 millones de pesos, y que sí destinan dinero a fondos de inversión, o sea, la especulación financiera. Alega que el reportaje busca dañar su imagen, lo cual es falso. En realidad no le gusta rendir cuentas a la sociedad ni ser sujeto de escrutinio. En ningún momento señala que alguno de los datos sea falso, porque no puede. Absolutamente todo, incluido que la fundación le transfirió 103,000 pesos a su cuenta personal, es verdad. Por último, nada dice del hecho de que antes de que yo publicara, dice Nancy Flores en Twitter, el reportaje, lo busqué e incluso personal de la UNAM me preguntó si la fecha de publicación se podía posponer para ver si me daban respuesta. Hecho que por supuesto rechazamos en la revista Contralínea. Nadie nos puede condicionar los tiempos de publicación. Y obviamente da pie a la publicación, al trabajo que enfureció al presidente de la Fundación Conde de Valenciana y que, por cierto, dice Nancy en su carta, omite hablar de las clínicas en Santa Fe, Polanco y ¿en dónde más está, Nancy? San Angelín. Ándale, en la ¿qué es? ¿Benito Juárez? Benito Juárez, sí. Bueno, ahí está lo que publicas también en Twitter, querida Nancy. Oye, pues te voy a dejar para que descanses esta voz, no te quiero forzar. Eso sí, la raza en el chat no perdona una, dice que al único doctor al que te piden evites ir es al doctor Enrique Graue, pero de ahí en fuera que vayas al doctor, porque mereces ya restablecerte por completo. Nancy Flores, ¿por qué no cerramos invitando a la audiencia de esta mesa de investigación Contralínea Sin Censura TV para que respalde los esfuerzos que están haciendo en sus trincheras?
Sí, estamos en www.contralinea.com.mx y también en Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y TikTok como Contralínea, en Spotify, iVoox y Apple Podcast como Contralínea Audio y además en nuestro programa en vivo de noticias de lunes a viernes a las 10 de la mañana y en nuestra mesa de contradebate, que es una mesa de análisis, sobre todo análisis político, lunes, miércoles y viernes a la 1 de la tarde, ambos por las plataformas de YouTube y Facebook. Y bueno, además en esta mesa con Vicente Serrano aquí en Contralínea Sin Censura, mesa de investigación, todos los días a las 8 de la noche, bueno, de lunes a viernes, porque los sábados y domingos pues también descansamos. Como debe de ser, querida Nancy, te mando un abrazo, salúdame al maestro Miguel Vadillo, al querido Sósimo Camacho y a los compañeros en la redacción. Cuídate mucho, Nancy. Un abrazo, Vicente, a ti y a tu audiencia. Nos vemos pronto. Gracias. En esta versión un tanto reducida, comparándolo con las habituales mesas de investigación Contralínea Sin Censura, para proteger un poquito la voz de nuestra amiga y compañera, siempre admirada, querida Nancy Flores.